Bien, y el 26 de septiembre del pasado año conversamos con el historiador, poeta y político Tony Raful sobre el papel del azar, el papel que jugó el azar en el derrocamiento del gobierno del profesor Bosch en septiembre del 63. Esto es lo que nos contó, nos dijo y reflexionó el poeta historiador Tony Raful. Bosch había ido a México y al regreso de México Bosch encontró una huelga general de patronal en la República Dominicana, sectores del alto comercio importador ligado a sectores militares habían prácticamente empezado una campaña para el derrocamiento de Bosch en las próximas horas, en los próximos días. Bosch se enfrentó con bastante, integridad y bastante decisión a las amenazas de golpe de Estado, ratificando su vocación democrática. Los militares le plantearon a Bosch la necesidad de perseguir y expulsar de la República Dominicana a los comunistas. Para los militares tenían una lista, un listado de comunistas. Bosch se negó totalmente. Bosch dijo que mientras él gobernara en la República Dominicana no perecería la libertad. Y lo cumplió hasta el último momento de su gestión de gobierno. No se iba a convertir en un agente represor, sobre todo porque la democracia es la convivencia de las diferentes corrientes ideológicas y políticas en un clima de respeto. Entonces, los militares, asusados, incluso por algún sector, de asesores militares extranjeros, impulsaron la política de mano dura que el Pentágono estaba, pregonando para contraponérsela a la política liberal del presidente Kennedy. Kennedy había lanzado hace algunos años, como respuesta a la Revolución Cubana, el programa de la Alianza para el Progreso, un programa integrador que era realizar cambios pacíficos en nuestras sociedades para evitar cambios violentos como lo que pregonaba la Revolución Cubana. ¿Y qué papel jugaría el gobierno de Bosch el gobierno de Bosch en esta alianza? El gobierno de Bosch era, el principal campo de experimentación de la Alianza para el Progreso. El gobierno de Bosch, la República Dominicana debía ser la vitrina democrática del Caribe para oponerse a Cuba. O sea, se hacían cambios pacíficos dentro de la democracia sin caer en la violencia extrema. Por eso Kennedy decía: los que se oponen a la revolución pacífica hacen inevitable la revolución violenta. Fíjate el concepto kennediano que impulsa la Alianza para el Progreso. El Departamento de Estado y Kennedy apoyó totalmente al gobierno de Bosch, lo impulsó a través de diferentes políticas, pero luego, cuando se produce el golpe de Estado, que no cuenta con la anuencia de Kennedy, al contrario, Kennedy reprueba el golpe de Estado, rechaza el golpe de Estado, no reconoce al triunvirato, plantea la reposición del gobierno constitucional, aupa una conspiración temprana, que yo he hablado en otras ocasiones, que es el contragolpe de Santiago del 30 de octubre de 1963, retira todos los programas de ayuda al triunvirato, en contraposición al Pentágono, que estaba, porque en Estados Unidos, para los amigos televidentes, hay una contradicción mortal entre los militaristas, los guerreristas del Pentágono y los liberales del Departamento de Estado. Mientras unos plantean un camino determinado, los otros lo rechazan. Es una vieja que además Bosch lo define y lo trata magistralmente en el pentagonismo sustituto del imperialismo, donde habla de la industria de la guerra, que ya había sido denunciada por el propio presidente Eisenhower, la gran industria de la guerra que luego se enriquece en la guerra de Vietnam y en los focos de guerras mundiales, opuesto a la política liberal. Aquí hubo cambio en el 78, no solo por la lucha del pueblo dominicano, no solo por la estrategia formidable de Peña Gómez y la unidad del pueblo dominicano, sino por el presidente Jimmy Carter, el cambio en la política norteamericana. Liberales de Washington, que decretó la caída de las dictaduras militares en América Latina a partir de 1977. Aunque ahí yo siempre, y yo sé que tú también le das ese papel especial, esa visión más allá del túnel del doctor Peña Gómez, que fue el primero que creyó. Que articuló eso. Y logró articular con Carter, pero fue el doctor Peña Gómez. E intentaron ridiculizarlo diciendo que los norteamericanos eran lo mismo todos. Y él decía, no, hay tonalidades. Y en esas tonalidades hay estrategia. El pueblo norteamericano se opuso a la guerra de Vietnam. Soldados veteranos lanzaban sus medallas como una vergüenza de haberlo obtenido en la guerra contra el pueblo de Vietnam. Entonces, toda esa política norteamericana que mucha gente no entiende ni comprende porque no le da seguimiento, es lo que determina cambios en un momento determinado y, por supuesto, retrocesos en otros, porque después de Carter vino un retroceso con Reagan. Entonces vino la política de nuevo de apoyo a la dictadura militar, el péndulo político de la vida y la influencia. Entonces, en el gobierno de Bosch fue víctima de ese proceso. Entonces, la muerte de Kennedy el 22 de noviembre en Texas cambió totalmente el destino, histórico de la lucha del pueblo dominicano, porque la nueva administración encabezada por Johnson varió la política de apoyo a la dictadura militar o al gobierno del triunvirato, que era un gobierno civil, pero que fue el que sucedió al gobierno de Bosch. Entonces, en ese momento, Johnson,
Kennedy se había negado a reconocer al gobierno del triunvirato. Johnson reconoce al triunvirato, no inmediatamente, reconoce al gobierno del triunvirato y cambia la política norteamericana. Cuando se produce el estallido de la gloriosa Revolución de Abril o la reposición de Bush, se repone el gobierno constitucional en las primeras horas del 25 de abril, el embajador norteamericano en la República Dominicana, que se llamaba William Tapley Bennett, era un agente de las políticas del Pentágono. Entonces elabora una serie de informes falsos que fueron desmontados posteriormente, en la que dice que la Revolución Dominicana había caído en manos del comunismo, que eran los comunistas los que dirigían, que había otra Cuba, y entonces Johnson rápidamente interviene en la República Dominicana con una grosera intervención de 42.000 marines y detiene el retorno a la democracia con el profesor Juan Bosch y la Constitución del 63. Pero oye la cosa de la vida, fue tanta las toneladas de mentiras que se dijeron para justificar la intervención militar del 28 de abril de 1965, que se desata un gran movimiento en los Estados Unidos, e incluso de los periodistas norteamericanos, sobre todo el New York Times, periódico de mayor prestigio, ¿no?, en la vida, digamos, de orientación política norteamericana, en la que demuestran que ni había caído en manos comunistas, ni era comunista la revolución. La famosa lista de los 48. De los 48, sí, después la ampliaron a 52. El caso es que finalmente Johnson se da cuenta, entre comillas, que ha metido la pata en Santo Domingo, presionado por el ala liberal, encabezada por Muñoz Marín, por Ave Forta, que después sería presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, por el grupo que dirigía la Alianza para el Progreso de Kennedy. Todo ese grupo presiona, y algunos asesores liberales que él había heredado de Kennedy, como el mayor Bundy, un grupo de asesores liberales, plantean la necesidad de rectificar. Y ahí es que se plantea la negociación con Bosch en Puerto Rico, a partir del 9 de mayo, en que los asesores de Johnson se reúnen con Bosch y llegan a un acuerdo. El acuerdo contemplaba, así rápidamente, la reposición de la Constitución del 63 con un hombre de Bosch, que Bosch es que lo sugiere, porque en principio se le plantea a Bosch, pero Bosch lo sugiere, que es Antonio Guzmán. Antonio Guzmán, que había sido miembro del gabinete de Bosch en el 63, ministro de Agricultura, surge propuesto por Bosch para encabezar ese gobierno, y la retirada de las tropas norteamericanas en Santo Domingo. Ese acuerdo se llega en Puerto Rico el 13, el 12 de mayo, entre ambos, entre Bosch y los asesores norteamericanos. Y luego eligen a Fernández Domínguez, al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, gran líder del movimiento constitucionalista, el líder del movimiento constitucionalista, que por un azar lo sorprende la revolución fuera del país, cuando él debió ser el líder aquí en la República Dominicana, y por un azar termina Camaño dirigiendo, otro gran patriota, la Revolución Dominicana. Entonces deciden mandar a Fernández Domínguez para que selle los acuerdos en la República Dominicana con Camaño, porque Camaño no había participado. Y entonces el azar vuelve a intervenir. Camaño no está de acuerdo en principio con esos acuerdos, se posponen los acuerdos, ocurre la tragedia de la muerte de Fernández Domínguez, que lo cambia todo. La muerte de Fernández Domínguez arruina la fórmula Guzmán, anula el restablecimiento de la Constitución del 63, que Johnson se echa para atrás, le entrega a la OEA la solución, y ya conocemos los resultados históricos. Pero ese proceso es producto del azar en todas las circunstancias. No se suponía que Fernández Domínguez iba a morir el 19 de mayo de 1965, y habría que explicar las razones por las cuales cae Fernández Domínguez, curiosamente, mi querido Pablo, curiosamente asesinado por la espalda por tropas norteamericanas. Estamos casi terminando, y es increíble cómo el azar nos ha acompañado todo el tiempo. Es el gran motor de la historia.